Bueno, y el invitado es Mario Cafiero, como lo anunciamos, dirigente de UNEN, dirigente que habla mucho sobre las cosas nuestras, el tema de la soberanía. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Miguel? Carlos, gracias por invitarme. Gracias por venir. Mario, mira, hace unos días se conmemoró 40 años, desde el año 65, 41 años, 40 años, sobre la resolución 2065. 50 años. De la resolución 2065. Esta resolución le da la posibilidad a la Argentina, a nivel de las Naciones Unidas, de declarativamente por lo menos, de sentarse con Inglaterra para discutir acerca de la soberanía. Y hace unos días se logró también en las Naciones Unidas que el tema de las deudas soberanas puedan ser discutidas en este ámbito, cosa que estaba restringido para el ámbito de las Naciones Unidas. Dos triunfos diplomáticos. ¿El de hoy va a ser como el de ayer, simplemente declarativo? Buena pregunta. Para empezar, el de Malvinas no nos sirvió. Fue un éxito diplomático tremendo, pero los ingleses, que son muy inteligentes, y uno lee la historia y se da cuenta de por qué fueron un imperio y por qué mantuvieron desde una pequeña isla, no solo un dominio del mundo, sino primero en las islas, ¿no? Y vimos lo que pasó con Escocia hace poco tiempo, ¿no? Sí, una semana, 2 semanas. La verdad, yo estuve muy atento porque tenía la secreta esperanza, como todo, de que los escoceses se declararan independientes del Reino Unido. Bueno, no sucedió por ahora porque, viste, que el sí ganó en todos los jóvenes. Los jóvenes escoceses querían independizarse, los más viejos tenían miedo y no se independizaron. Pero, digamos, enfrentamos una de las diplomacias más sabias del planeta, que es la inglesa, y ellos han sabido sortear esto, mandato claro de Naciones Unidas, y señores, siéntense a negociar, Malvinas es un caso colonial. Bueno, entonces creo que después de 50 años tenemos que pensar otra estrategia, porque la que usamos no sirvió. Una estrategia que tiene que ver, me parece, con otras cuestiones. Yo creo que hoy el tema de Malvinas es petróleo. Y después de lo de Escocia, mucho más. Claro. Porque si Escocia se iba del Reino Unido, se iba con el petróleo del Mar del Norte. Exacto. Y los ingleses se quedaban sin una gota de petróleo. Entonces, más tenemos que entender Malvinas en función de esta necesidad de Inglaterra, ya no del Reino Unido. Y lo que nosotros me parece que tenemos que hacer es ganar tiempo. ¿Qué es ganar tiempo? Que ellos no exploten el petróleo. Y la Argentina tendría que, digamos, plantear fundamentalmente, más que la cuestión de la soberanía, la cuestión ambiental. Después de lo que pasó en el Golfo de México con el derrame de petróleo de la British Petroleum, que ni siquiera Estados Unidos pudo controlar, es una de las empresas que está explotando el sur. ¿Cómo permitir en el Atlántico Sur una digamos, explotación del petróleo irracional? Además, ya no, se trata digamos, no de un país, porque las Islas Malvinas no son un país, sino digamos, de una colonia, de un país que es Inglaterra. Pero no quiero gastar más tiempo en esto y no hablar de lo de la resolución de la deuda, porque me parece muy importante, para decir a los argentinos que no va a pasar nada con eso. Digo, va a ser declarativo simplemente. No tengas ninguna duda, porque primero, bueno, porque no logró los consensos de los países que tienen que... O sea, hay que sentar a acreedores y deudores, no puede decir, los deudores vamos a sentar las reglas, difícil. Ahora, ¿qué pasa? Los acreedores nos fijan las reglas. Nos fijan tan las reglas que hasta nos ponen un juez de ellos para dirimir los conflictos. Si vos sos acreedor y yo deudor, ¿no? Miguel, vos me prestaste a mí, yo te tengo que pagar. Es lógico que ni vos ni yo pongamos el juez, sino lo nombremos a Carlos, un juez independiente que dirima esta cuestión. Por lo menos, ya no estamos hablando de... Bueno, la verdad... Ahora, Mario, hay una cosa que a mí siempre me llama la atención. Está bien esto que vos decís de Inglaterra y del manejo de diplomacia británica, y no nos sirve nada quejarnos o decir, bueno, pero mientras esté el Consejo de Seguridad, los famosos 5 que pueden vetar cualquier resolución, no va a haber ninguna solución, cuando nosotros tenemos herramientas que jamás las utilizamos. Si tenemos un conflicto con Gran Bretaña, digamos, diplomático, ¿por qué no utilizamos todos los recursos? ¿Por qué digo, no utilizamos recursos donde lo vieron los ingleses, en sus intereses? ¿Tenemos posibilidad de entorpecer esos intereses o no? O, por ejemplo, en el tema de la deuda, ¿por qué no utilizamos los recursos también?
Los recursos en el sentido de que acá, ¿cuál fue la deuda ¿Sabes real? por qué? ¿Por qué? Explícame. ¿Por qué no vamos a fondo con el tema de la deuda? Por ejemplo, ¿por qué no cuestionamos de que Griesa en realidad no tiene ninguna facultad desde el punto de vista constitucional? La verdad que la Constitución impediría de manera absoluta, insanable, que un juez extranjero dirimiera una cuestión de la Argentina. Eso está en la Constitución, absolutamente imposible de hacerla pasar la Constitución, y sin embargo lo permitimos. ¿Por qué? Porque queremos volver a endeudarnos. Porque nadie se pega un tiro en los pies. Y el gobierno alguna vez dice, bueno, acá hay que en algún momento volver a los mercados. Por ahí Nueva York no, por el quilombo que tenemos, perdón la palabra, vamos a Londres, o vamos a Frankfurt, o nos vamos a Hong Kong, no sé dónde nos vamos. Pero nos vamos siempre pensando la idea de que necesitamos del ahorro de los de adentro, cuando, si van a hablar de la reserva del Banco Central, en los últimos 6 años se fugaron del país 90.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares se fugaron del país. Entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? ¿Ver cómo nos prestan o ver cómo usamos nuestro ahorro y no, digamos, impedimos esta fuga? Por supuesto, a partir de retomar la confianza, de que la gente crea de vuelta en el país, en su moneda, en sus instituciones. Esto le hace mucho daño a las instituciones, lo que pasó en el Parlamento el otro día, desde todo punto de vista. Es una degradación de la democracia, es ir para abajo. Un país que no discute sus leyes fundamentales de una manera consensuada. Decíamos fuera de cámara que parecía que se votara una resolución. Claro, resolvemos que no estamos de acuerdo que sea el día del mate y vos querés que sea el día de la cacerola, entonces no nos pusimos de acuerdo. Claro, el código. claro. Código Civil Código y Comercial. Comercial. 2.761 artículos. Pésimo. Mala nota para todos los argentinos. Como Claro. sociedad, mal. No, son los políticos. Sí, está bien, pero los que votaron la gente. Así que son los políticos que la gente puso ahí. Entonces, bueno, a mí me parece que la Argentina tiene que repensar, y voy a lo que decía Carlos, en cómo tejer intereses, ¿no? Más que declaraciones y apoyos. Sí, dale, Cristina, dale. Pero cuando se tiene que sentar a negociar con los bancos, está Cristina, no vienen los países que votaron, nada. Nos tenemos que arreglar solos. Y tenemos con qué arreglarlo solos. Este es el grave problema de la Argentina. Tenemos los recursos para enfrentar esta situación y por alguna razón no lo estamos haciendo. La política internacional, ¿es una política discursiva o una política de intereses? Porque el darnos los gustos declamativos a la manera de estar en una universidad que te está oyendo es muy diferente a los intereses del país. ¿Vos cómo ves el tema del trato nuestro con quienes son los acreedores reales? Nosotros, el problema de la deuda es que la deuda está teñida de ilícitos, irregularidades, delitos. A ver, el lunes a la mañana termina el juicio oral contra Cavallo por el megacanje. El megacanje fue una operación de canje bonos del 2001. Parte de los bonos los tiene el señor Paul Singer. Sí, o sea, sí, los sí. bonos con los que Sí. nos están haciendo desacatados, los Sí. bonos por los cuales nos desacataron, son los bonos del megacanje. Claro. Y el lunes, después de 13 años de juicio, soy querellante, Sí, sí. 27 pericias ganadas Sí, sí. para demostrar el delito. Un juez argentino puede decir, ¿sabe qué? Esa operación financiera fue producto de un ilícito. Por lo tanto, ese bono que usted tiene allí es nulo. Claro, claro. Venga, no quiere decir que no le vamos a reconocer, si usted puso la plata se la vamos a reconocer, pero no ese título ejecutivo que usted tiene, otra deuda, esa deuda no. Y no lo hacemos. ¿Y por qué vos te Y crees no que- lo hacemos, que y nadie piensa en esto. Y escúchame, ¿sabes cuánta plata se generó de deuda en el megacanje? 55.000 millones de dólares. Claro, la presidenta lo dijo el otro día, en cadena nacional, cuando la Corte Suprema le dijo que no y ya empezó a botonear a todo el mundo. Y lo primero que dijo es,
Esto es producto del megacanje. Claro, lamentablemente yo era colega, éramos juntos diputados cuando yo denuncié esto. Sí, sí. Y ella no dio ni 5 de pelota de este tema, como hasta ahora no dio ni 5 de pelota. ¿Por qué? Porque en definitiva se pelean, pero no tanto. Claro. Nadie quiere cortar con, Claro. con O sea, esto de que la política discursiva va por un lado y los intereses van por el el otro. Y me siento con Soros. Bien. Ahí está. Y los intereses van Sí. tantos por otro lado que, por ejemplo, eso que estás hablando de Cavallo no tiene tampoco la repercusión mediática que tendría que tener. Y es evidente que hay intereses para evitar esa repercusión mediática internos. No hablo solo de los externos. El lunes pasado, la fiscal pide 3 años de prisión para Cavallo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. ¿Vos lo leíste en algún diario? Claro. ¿Lo leíste impreso en algún lado? Claro. ¿Se podría saber alguna vez quiénes son los acreedores también internos de la Argentina con respecto a la deuda? Sí. Por supuesto que está muy bien que un ciudadano le preste a la Argentina, no está mal, no Eso no persigamos está a los mal. acreedores de la deuda. No, digo, pero para sería saber bueno que también- lo supiéramos. ¿Por qué? Claro. Porque pueden ser no acreedores, digamos, con todo declarado, entonces por lo tanto ahí hay tráfico de plata negra. ¿Qué es lo que tiene la deuda? Es el gran agujero negro donde va el lavado, evasión, es el capitalismo que se recicla, ¿no es cierto? El capitalismo global necesita las deudas no para traer plata, inversión, que la gente cree, no, hay que estar bien con los acreedores porque nos vamos a crecer. No, flaco, te la sacan. No te la Elena de ponen. Palomar llamó y felicita al señor Mario Cafiero porque defiende a la Argentina con buen criterio, según nos dice Elena de Palomar. Gracias, Elena. Pero hablando de lo que dice Elena, políticamente, cambiando un poco el tema, pero siguiendo en lo mismo, políticamente, ¿dónde vos sentís o hacés que tus ideas se encuadren y lleven adelante una política diferente a la actual? Bueno, yo estoy en Proyecto Sur con Pino Solanas, quien es nuestro referente, candidato también a presidente y con el que yo me siento identificado en estas ideas. Pino es un hombre con una visión nacional en la defensa del petróleo, del ferrocarril, de la minería, de Malvinas. Mirá, yo en el año 2007 hice una investigación de Malvinas y lo que denuncié era que venían las invasiones inglesas, silenciosas, que iban a venir a perforar el petróleo, que venía la explotación petrolera. Hicimos un documental, La Pampa Sumergida, denunciando esto. Y recorrí todo el espinel político. Sabés que yo milito de los 18 años, o sea, y conozco a todos. El único que me dio pelota fue Pino. Claro. El único que dijo, esto es importante. Y lo empezó a decir fue Pino Solana. Entonces yo dije, bueno, yo Y tengo resuelto. lamentablemente pasó lo que vos predecías. Lamentablemente, porque sobre sí. el tema de la Pampa Sumergida lo venís trayendo y advirtiendo a los argentinos desde hace tanto tiempo. ¿no Sí, es cierto? lamentablemente sí, lo que era una quimera, me acuerdo, yo hablaba con especialistas de esto y me decían, ¿y cómo sabes que hay petróleo en Malvinas? ¿Y por qué te crees que hubo una guerra en Malvinas? Claro. A la Thatcher, en vez de la dama de hierro, era la dama del petróleo. Claro. Porque ellos estaban convencidos de, aparte de la importancia geopolítica estratégica, su proyección sobre la Antártida, es decir, temas realmente de geopolítica mundial, que la Argentina parece que no. Claro, mejor es tener de compañera una modelo, ir a Tinelli Y no tenerlo a Pino. Gracias, Mario. Gracias a ustedes, muy amable.